de análisis para el RCM, ¿no? Y vamos a empezar con lo que es el FMA y el MFMSA, ¿no? Las estructuras, los pasos y los formatos. El FMA, el Failure Mode and Effect Analysis, ¿no? Vamos a ver que es el acrónimo en inglés de la técnica de análisis de modos de falla y efectos. El proceso de revisar sus sistemas, componentes y ensamblaje para identificar posibles escenarios de fallas en un sistema y herramientas también permite buscar causas, efectos de este modo de falla. Recuerdan que ya hemos visto en los módulos anteriores, en la 14.224, cómo inclusive nos estructura, ¿no? El tema de los procesos, las flotas, los grupos, equipos, componentes, sistemas y lo que es la lista de materiales, ¿no? Entonces, todo esto va correlacionado, ¿no? Los modos de falla, ¿no? Que también lo explica la 14.224, ¿no? Dice, son las normas en que algo puede salir mal y que esto incluye cualquier defecto actual, potencial y especialmente aquellos que afectan a los clientes, ¿no? Nuestros clientes, los procesos, ¿no? La operación. Como mantenimiento siempre vamos a tener clientes que son gente alrededor nuestro, los que llevan el core del negocio, en este caso, operaciones. El análisis de efectos es el estudio de las consecuencias de estas fallas. Los errores deben priorizarse de acuerdo con la gravedad de sus efectos, su frecuencia y lo fácil que es detectarlos, ¿no? Acá vamos a ver también que hay un tema de poder hacer el análisis causa-raíz para poder identificar de dónde proviene y dos, el impacto que tiene cada falla, ¿no? A la vez, esto viene con un tema de retroalimentación, ¿no? Con el tema de poder mejorar o poder analizar los cambios en las frecuencias, ¿no? Tanto de mantenibilidad o ciclo de vida de los componentes. Cuán fácil es detectarlos, las técnicas que vamos a aplicar, ¿no? Como habíamos hablado, podemos utilizar las complejas, ¿no? Un predictivo, donde necesitamos gente especializada, gente homologada, nivel 1, nivel 2, nivel 3, o simplemente inspecciones, ¿no? También de manera predictiva, ¿no? Con termografía, con temperatura, con vibraciones, como son los quick collect, colectar información de manera rápida, fácil, inclusive hasta podría hacerse en línea, dependiendo de la característica o casuística de la empresa. Vamos a ver acá también que esto, ¿qué hace el FMA? Aumenta la confiabilidad y la seguridad de los productos y los procesos. Identifica potenciales y reales fallas, permite corregir o eliminar las causas de estas fallas y evita que se repitan o se agraven. Lo otro, reduce los costos y los desperdicios, ¿no? Previene o minimiza los efectos de la falla. Recuerden que una falla es de 3 a 4 veces el costo de un preventivo. Por lo tanto, mientras eliminemos fallas, nuestros costos de manera directa empiezan a reducirse, ¿no? Como mantenimiento. Reduciendo costos y optimizando recursos, ¿no? Donde necesitaba un grupo humano, ¿no? De trabajo, ¿no? 20, 30 personas, puedo ir reduciendo a un 10, 20%, 30% en función a la especialización y a la reducción de las fallas que se empiece a detectar, generando ese Pareto, ¿no? Que habíamos hablado, 80-20, 80 preventivo, 20 correctivo, y que no sea al revés, 80 correctivo, 20 preventivo. Entonces, cuando cambiemos ese Pareto, cuando tengamos esa tendencia, también vamos a ver que los costos empiezan a optimizarse y los recursos de la misma manera.
La mejora en la satisfacción de los clientes, entrega productos y servicios de calidad y confianza. Les había comentado, ¿no? Caso de mineras o caso de empresas, en estas empresas pueden disminuir la producción o pueden paralizar la producción de un proceso determinado o de todo el proceso de la planta. Pero eso es manejable, a diferencia de una pesquera donde una vez que arrancó no puede parar. Cada vez que para, involucra la pérdida de la materia prima, ¿no? Ya les comentaba, porque el tema de se empieza a descomponer la materia prima, que es el pescado, pierde nutrientes y por lo tanto la harina de pescado que se obtiene es de baja calidad y por lo tanto ya no satisface los costos de venta. Costos de producción versus el costo de venta ya genera pérdidas. Perfecciona la planificación y la gestión de los riesgos. Analiza y prioriza las fallas. Monitorea y evalúa las acciones de mejora, ¿no? Siempre a toda una planificación y evaluación de riesgos, siempre se debe priorizar la falla, ¿no? No todo puede atacarse. Si esto lo llevamos a nuestra rutina, nuestro día a día, el día -1, día 0, día +1, semana -1, semana 0, semana +1, y dentro de nuestro plan de 52 semanas, donde vamos atendiendo de manera priorizada, ¿no? Los eventos, aquellos que necesitan atención, como los correctivos programados, y aquellos que ya están planificados, como son los preventivos. Por lo tanto, es muy importante el tema de la priorización que se debe realizar semana a semana, día a día. La monitorización, ¿por qué? Porque también vamos monitoreando, ¿no? Y esos datos que vamos obteniendo, si tenemos ya inspecciones, si ya tenemos rutas de inspección, rutas de lubricación, nos va generando información de cómo se encuentran los equipos, ¿no? Las diferentes técnicas aplicadas a esas inspecciones, aparte de la lubricación, termografía, lo que es vibraciones o lo que es calidad de energía o simplemente ultrasonido. Promueve la mejora continua. El FMA documenta y registra las fallas. Este es el valor que nos genera una base de datos. Y esa base de datos nos permite, ¿no? Analizar y aprender, ¿no? De los errores, donde se va generando oportunidades de mejora. ¿Eso qué quiere decir? Que se debe analizar la información, ¿no? Si ya tenemos base de datos, hay reporteadores muy potentes, ¿no? Como el ClickView, como estamos hablando del mismo, el Power BI, ¿no? Donde nos permite analizar esa información, o queremos hallar tendencias, ¿no? Ya utilizamos el Python, ¿no? Para poder proyectar cuándo puede ocurrir un evento determinado. Y uniendo variables, ¿no? Disponibilidad, costos, MTBF, MTTR. Entonces, realmente las herramientas, ¿no? Nos vienen porque ya tenemos una base de datos. Los Kaizen, ¿no? El Six Sigma, todo es aplicable cuando ya se tiene una data ordenada y validada, ¿no? Una data que sirva para hacer todos los análisis que estamos o queremos realizar para optimizar nuestra gestión de activos. Entonces, también en el FMA o análisis de modo de falla y efectos, identifica los modos de falla potencial. Implica descomponer el sistema en sus componentes, ¿no? La base, lo que nos dice la 14224, lo que nos dice la JA 1011, 1012. Vamos a tener un número de prioridad de riesgo a cada modo de falla, de su gravedad, probabilidad de ocurrencia y detectabilidad. Esta priorización ayuda a las organizaciones a centrarse en abordar primero los problemas más críticos, el 80-20, ¿no? El 80% del tiempo y el 80% de paradas está asociado a unos pocos eventos de falla. Esos eventos de falla son los primeros a atacar.
¿no? Cuando hagan su Pareto, ¿no? Y los otros 20, sí, también tienen que ser analizados, levantados, generar planes de acción, pero no son prioridad. Siempre ir en prioridad a aquellos eventos y vamos abriendo, porque como ya hicimos la descomponentización, ahora vamos abriendo para qué proceso, para qué flota, para qué equipo, para qué componente, para qué sistema funcional. Inclusive el objeto que falla, el rodaje, la chumacera, el sello, la manguera, la faja de transmisión. Vamos a ir identificando. Ya llegar a ese tipo de análisis realmente es simplemente abriendo y explotando cada una, ¿no? de las fallas hasta la parte final, el ítem final, ¿no? Entonces, realmente esto ayuda a las organizaciones a centrarse en abordar primero los problemas más críticos, el identificar, aliviar riesgos, mejorar la confiabilidad, seguridad y calidad del producto. Es una herramienta valiosa para prevenir problemas, reducir defectos y mejorar el rendimiento. Con esto, el FMA es una parte esencial de la reducción de riesgos en la gestión de la calidad, ¿no? Los tipos de FMA. Debido a la flexibilidad del análisis de modo falla y efectos, puede utilizarse en diversos contextos, resultados diferentes del tipo de FMA. La técnica se puede clasificar de varias maneras, pero se suele dividir en 3 grandes grupos: el DFMA, el PFMA, el SFMA. A continuación, vamos a ver qué significa cada uno de ellos. El FMA con el de diseño, dice, ¿no? Por eso dice DFMA. Hablamos del diseño. Se realiza durante la fase de diseño del producto. El objetivo es mejorar el diseño de este producto mediante el descubrimiento de problemas potenciales. Esto es identificado en la parte prácticamente del proyecto, ¿no? Antes de que salga a producción, antes de que inicie, ¿no? su rutina, esto se evalúa, ¿no? Y esto lo vamos a ver, por decir, cuando se dimensiona en un proyecto una batería de bombas, ¿no? No solamente se tiene que ver cuánto cuesta, sino cuánto va a costar en el tiempo, va a ser mantenible. Otro dato importante, ¿no? Vamos a sumar lo que cuesta y lo que cuesta en el tiempo y su ciclo de vida para cada uno de ellos. Ese valor final, la suma de todo eso, se trae a tiempo presente y se hacen las comparaciones. Eso es una técnica financiera que se llama el CAUE, costo anual único equivalente. Entonces, de tal manera que comparamos, ¿no? En el tiempo actual, cuánto va a costar durante su ciclo de vida cada uno de esos componentes. Entonces, vamos a tener una batería de bombas que nos puede inicialmente costar muy barato, pero mantenible muy caro. O al revés, muy barato, muy caro inicialmente, pero barato en el tiempo. Lo otro está asociado también al tema de su mantenibilidad, ¿no? Porque el costo no solamente es cuánto me cuesta en los materiales o servicios para mantener ese equipo, sino que también está asociado a cuán fácil, cuán mantenible es el equipo componente, ¿no? A veces las posiciones donde se encuentran, la forma de su diseño, ¿no? Que no permite la inspección, no permite la calibración y por lo tanto el solo hacer esas actividades tan básicas significa desmontaje y apertura del equipo componente. Por lo tanto, todo eso es un tema que está asociado al FMA de diseño. El otro es el FMA, pero del proceso, que debe aplicarse durante la fabricación o producción de un producto, o sea, cuando ya está trabajando el equipo, ¿no? Estamos hablando
donde el equipo, el activo, ¿no? Ya empieza a generar valor. En ese momento, ¿no? Vamos a ver también que se determina la búsqueda de fallas que permitan una mayor fiabilidad y seguridad de su fuerza laboral. Una cosa es lo que nos dice el proyecto, ¿no? ¿Cuál es los ciclos de vida, la lista de partes y la durabilidad de ciertos componentes? Por lo tanto, sobre eso nosotros generamos nuestros planes. Pero eso va asociado al modo falla, ¿no? Porque en función al proceso, ¿no? El ambiente, el uso, ¿no? Vamos a ver inclusive el tipo de materia prima que trata. Puede ser que el equipo, ¿no? Tenga diferentes comportamientos y por lo tanto todos esos ciclos de vida de los ítems, repuestos, componentes, van a variar y vamos a tener fallas que se van a dar y a las cuales tenemos que dar una oportunidad de mejora. Y vamos a tener lo que es el FMA de sistema. Finalmente tenemos que esto está representado por el acrónimo SFMA y este es un análisis más generalizado de fallas sistemáticas. Podemos describirlo como el FMA de diseño, pero para todo el sistema. Esta técnica se aplica durante la fase de servicio o mantenimiento. Los pasos para aplicar son básicamente los mismos que los de FMA, incluyendo análisis de función, falla y riesgo, ¿no? Aquí ya estamos viendo que involucra un tema de mejoras, ¿no? Para fallas sistemáticas. A veces hay mejoras a la funcionalidad del activo, haciendo simplemente un buen análisis con mejoras muy básicas, pero que finalmente tienen un gran impacto en la funcionalidad del equipo, ¿no? Por decir, equipos que no vienen ni con niveles de aceite para poder monitorear el nivel del aceite. Entonces, de manera visual. Y por lo tanto, cuando si uno quisiera hacer un monitoreo continuo en inspecciones, no podría, tendría que estar midiendo, uno, contamina el aceite, dos, que tiene que paralizar el equipo en algunos casos, y por lo tanto, se hace, ¿no? Un poco, no es, se vuelve dificultoso el mantenimiento, y por lo tanto, estas pequeñas mejoras de colocarle un nivel, ¿no? Visual, simplemente hace que la actividad sea mucho más rápida y mucho más fácil. Las tomas de aceite, ¿no? Inclusive para hacer los muestreos de aceite, se genera también una mejora en el sistema, ¿no? Entonces, por eso dice que está asociado al diseño, sí, pues, porque esas mejoras conllevan a que se ha analizado la funcionalidad de todo el sistema para buscar que el equipo sea mantenible, sea confiable y se cumplan, ¿no? Las estrategias que se ha implementado para la gestión de ese activo. ¿Para qué sirve el FMA? El FMA es un método que nos hace pensar si se produce esa falla, cuáles son las consecuencias. El objetivo de disminuir el máximo la posibilidad de que suceda esa falla, removiendo todo lo que le provoca, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de el análisis de las consecuencias, ¿no? El análisis de la causa raíz, que lo vamos a ver. Esta herramienta sirve como un resumen de conocimiento que permite crear un registro con base en experiencias pasadas con productos, procesos parecidos y utilizar esa información para mejoras futuras, ¿no? Podemos haber trabajado con equipos similares o los mismos equipos en otras operaciones de las mismas características y por lo tanto tenemos ese know-how, ¿no? Que nos puede ayudar, ¿no? Para ir evitando ese tipo de fallas recurrentes, ¿no? A veces nos vamos con equipos
Tengo un equipo japonés, tengo un equipo peruano, ¿no? Hablo de perforadoras, ¿no? De jumbos, ¿no? Por un lado Furukawa, por otro lado Epiroc, por otro lado Resemín, y vamos a ver que cumplen la misma función, pero cuando vamos a ver los equipos, tienen ciertas limitaciones, buenas y malas, ¿no? Esto me pasó, por decir, con los equipos Furukawa, ¿no? De fabricación japonesa. Los problemas que tenían, el desgaste prematuro de las articulaciones, era que no estaba bien dimensionado el tema del fitting y el engrase en las articulaciones, por los cuales se tuvo que cambiar, ¿no? Los alojamientos, los pines, prematuramente, pero esos alojamientos tuvieron que ser rediseñados para que de tal manera que se colocara, ¿no? Se hiciera la mejora en el tema del punto de lubricación para que de esta manera se pueda lubricar la articulación y evitar el tema del desgaste prematuro, más allá de todo lo que son las rutas, las inspecciones, el cambio de tipo de grasa, ¿no? Pero esto, como les digo, impacta, ¿no? Donde se invertía en la reparación de un brazo era más o menos $30,000. Cuando se hizo estas mejoras, una por otra, se bajó a $15,000, $13,000, casi 50% a más. Entonces, es importante esta parte, por eso estas técnicas, ¿no? Para poderlas implementar. Estas herramientas que ya nos da el RCM, ¿no? Esta herramienta sirve como un resumen de conocimiento que permite crear un registro con base en experiencias pasadas. También vamos a ver cómo aplicar el FMA. Ahora que se sabe qué es el FMA y qué tipos existen, es la hora de aprender cómo aplicar la técnica en su organización. Tenemos que estructurarla. Es fundamental que el análisis se realice de orden correcto y paso a paso, ya que cada nuevo paso depende del resultado del anterior. Es correlativo, implementación uno a uno. Y como habíamos hablado, planificación y preparación. Importantísima la planificación. El análisis de la estructura, ¿no? Tenemos que, ¿cómo se va a estructurar? El análisis de la función del equipo. Cuando hablábamos de la estructura, no hablamos del equipo en sí, como la parte estructural, ¿no? La parte vigas, la parte fierro, no. La parte estructura de cómo vamos a descomponentizar ese equipo. Cómo vamos a amarrar ese equipo a un sistema de gestión, sea un RP o simplemente sea bajo un Excel simple, pero el cual tenga toda una estructura, sea homologada para todos los equipos, componentes y sistemas que se tiene en la organización. El análisis de la función, qué función cumple cada equipo, cada activo, ¿no? Tenemos que tener claro esa función, ¿no? Transporta fluidos, tritura mineral, filtra concentrado. Tenemos que tener claro qué es lo que hace, su función. El análisis de la falla, paso 4, ¿no? O sea, tenemos información de fallas, hemos estructurado, donde dice análisis de estructura, hemos estructurado nuestras fallas, los términos, ¿no? Que estamos utilizando sean homologados. Esos análisis de falla ahora también nos va a generar tendencias, nos va a generar gráficos de seguimiento como los Pareto, los PAI. Entonces, para poder empezar a clasificar y priorizar. Los análisis de riesgo, ¿no? Los riesgos al medio ambiente, riesgo a la seguridad, riesgo a la producción, riesgo logístico, compras, riesgo a los costos. La optimización, ¿no? Donde hay oportunidades de poder mejorar, de poder hacer los famosos, las mejoras continuas, ¿no? Estas optimizaciones que van a salir justamente de esos análisis, de esas fallas y esos riesgos.
Y la documentación de los resultados, todo debe ser documentado, ¿no? Bueno, hoy día ya no se utiliza tanto papel, si se tiene un software, prácticamente todo debe estar en una base de datos. En conclusión, el FMA es la implementación, ¿no? Es fundamental para garantizar la calidad y la seguridad de los productos y procesos en una organización. Se identifica y se evalúa los modos de falla potenciales, se evalúa los modos de falla con sus causas y sus efectos. Las empresas pueden actuar proactivamente para mitigar riesgos y aumentar la satisfacción de los clientes a través de sus diferentes aplicaciones como el DFMA, el PFMA, el SFMA. La técnica proporciona un enfoque sistemático y detallado para el análisis de fallas en diversas fases del ciclo de vida del producto o del servicio, ¿no? Entonces vamos a ver ahí lo que hemos hablado anteriormente, pero de forma estructurada, un pequeño gráfico. Ahora el FMA y ahora el FMSA. Y ya estamos hablando de Failure Mode Effects and Critic Analysis, ¿no? Donde vamos a ver los análisis de modo fallas, efectos y su criticidad. Algo que no lo habíamos visto en el FMA, por sus siglas en inglés, ¿no? Es una metodología para identificar y analizar todos los modos de fallas potenciales de diferentes partes de un sistema. Acá también vamos a ver que el análisis de modo y efectos de falla, o FMCA, es una metodología que nos permite identificar fallas potenciales en un activo, así facilita la detección de acciones para reducir o eliminar el riesgo asociado a ellas, enmarcado en su contexto operacional, es decir, que contribuye a generar o ajustar las estrategias de mantenimiento a lo que el activo necesita de acuerdo a su contexto operacional actual. ¿En qué se fundamenta? El análisis de modos y efectos de falla del EMFECA es una herramienta analítica que utiliza una técnica disciplinada para ayudarnos a ¿qué? Identificar y comprender los potenciales modos de falla y sus causas. Evaluar el riesgo asociado con los modos, efectos y causas de fallas identificadas. Identificar y llevar a cabo acciones correctivas para abordar las preocupaciones más graves, ¿no? Según Matalobos, es una herramienta de análisis temático que permite describir el comportamiento de un sistema de manera inductiva. El FMSA significa que el análisis modo falla, efectos, criticidad, comprueba y gestiona posibles fallos en sistemas de productos o procesos. También se basa en los principios de análisis modo fallo y efectos de falla FMA. Entonces, vamos a tener acá siempre que aquellos que pueden tener un impacto severo en la seguridad, en el desempeño, ¿no? O otros aspectos, como habíamos hablado del tema medioambiental, ¿ya? Además, evalúa factores como probabilidad, gravedad y detectabilidad. O sea, no solamente es cuán probable pueda pasar, qué tan grave pueda ocurrir, sino con qué anticipación lo podemos saber, ¿no? O al menos tener lo que llamamos las tendencias para poder detectar cuándo va a ocurrir y qué es lo que va a suceder. Ya estamos hablando de técnicas mucho más potentes, ¿no? De proyecciones, regresiones lineales. El hacerlo ayuda a las organizaciones a asegurar más recursos para abordar problemas de alto riesgo. Pero entre el FMCA y el FMA, ¿cuáles son las diferencias? El análisis modal de fallos y efectos del FMA es un pariente cercano del FMSA. Al igual que el FMSA, el FMA identifica fallos y estudia el posible efecto dominó de cada una de ellas.
Puede ser útil considerar al FMCA como la siguiente etapa después del FMA. O sea, primero el FMA, luego el FMCA. ¿Y por qué? Porque nos da el tema de criticidad. ¿Ya? Identifica una amplia gama de posibles fallos que podrían afectar la línea de producción, pero proporciona un plan de acción para cada fallo, o sea, lo que es seguimiento, tendencias. El FMCA aporta más datos para determinar el impacto concreto de cada modo de fallo y esto permite a los equipos asignar una calificación de criticidad a cada fallo potencial, lo que permite determinar qué componentes y activos son los más críticos para las operaciones. Por eso dice, ejemplo, un ingeniero de confiabilidad que busca iniciar un programa de mantenimiento predictivo podría usar el FMCA para determinar dónde es mejor lanzar el piloto de sensor de vibración inalámbrico o incluso dónde enfocar los esfuerzos de mantenimiento general. Por eso yo les decía, ya cuando ustedes empiezan a jerarquizar las fallas, las causas, los objetos, los componentes, las flotas, los equipos, se van a dar cuenta que dentro de esos paretos van a empezar a priorizar, ¿no? Pero con la información que se les da, ¿no? ¿Dónde debo atacar? Cuando es por inspección, pero cuando se trata por planes, también tiene una criticidad, ¿no? Que se genera igual bajo una evaluación, ¿no? De todos los impactos que puedan tener versus el modo falla que ya se está teniendo estadística de cada uno de ellos. Y con eso vamos a tener nuestra criticidad modo falla, que es mucho más real y podemos determinar las técnicas a aplicar para cada uno de los equipos. Igualmente, las operaciones deberían utilizar tanto el FMA como el FMCA. Juntos, ambos enfoques identifican los modos falla, determinando su impacto en el producto final y optimizan el uso de los recursos de mantenimiento. Entonces, y vamos a ver dentro de este análisis FMA y FMCA, dice, en la profundidad del análisis solo se enfoca en el FMA en identificar y evaluar posibles modos, causas y efectos de falla. El FMCA se basa agregando una evaluación de criticidad, ¿no? Lo que no tiene el otro. Agregando una evaluación, además de modo de falla, evalúa su impacto potencial en el sistema o proceso. La evaluación de la criticidad. El FMA, este análisis, no asigna un valor de criticidad a cada modo de falla. En cambio, trata todos los modos de falla identificados como iguales. Y el FMCA evalúa la criticidad de cada falla, evalúa la probabilidad, la gravedad del impacto y la detectabilidad de las fallas para determinar su criticidad. Esta evaluación permite una priorización clara de los riesgos, ¿no? Entonces, estamos viendo si el primero se enfoca muy bien en el análisis de falla, pero el otro nos da algo más, ¿no? Que es la criticidad y que es la evaluación. La complejidad y casos de uso. El FMA, esto es muy adecuado para sistemas, procesos, productos simples, pero el FMCA es para sistemas complejos o entornos de alto riesgo. Además, es importante comprender la criticidad de las fallas. La asignación de recursos. El FMA, la ausencia de una evaluación de criticidad puede no guiar la asignación de recursos para el AMEF o el FMA, ¿no? Esto se debe a que todos los modos de falla reciben el mismo tratamiento. Por lo tanto, puede conducir a una mala asignación de recursos. No podemos estar tratando las fallas, ¿no?, sin dar una priorización en el caso de que fuera para una flota, para un proceso determinado, ¿no?, donde su impacto es mayor, donde los costos serían mayores y por lo tanto no hay una buena distribución o un buen alcance para poder asignar recursos de manera adecuada, ¿no? Entonces, realmente esa es una debilidad que tiene
el FMA. El FMSA, la evaluación de criticidad, permite una asignación de recursos más eficiente. Garantiza que aborden los riesgos más críticos y de mayor impacto. Por lo tanto, ayuda a las organizaciones a centrar sus recursos donde más se necesiten. El FMA, punto de partida, el FMA, su complemento para hacer mejor el análisis de fallas. La aplicación industrial. El FMA se utiliza en muchas industrias diferentes, incluye fábricas, cosas para la gente común, electrónica, manufactura básica. El FMSA se está utilizando en áreas complejas y de gran importancia, incluye aviones, hospitales, el ejército, automóviles. Entonces, su aplicabilidad del FMSA es más de tipo, ¿no? Cosas complejas, industrias complejas, y es ambos son parte de lo que corresponde a la 14224, el RCE. Entonces, en resumen, dentro de las diferencias, ¿no? Podemos mapearlas y vamos a ver aquí, ¿no? Lo que tiene el FMA y lo que tiene el FMCA. Y la diferencia en el análisis de criticidad, que es la clasificación, datos de tasa de fallas y la evaluación cuantitativa de los riesgos son los que marcan la línea divisoria entre ambas metodologías. Más claro no puede estar, ¿no? Aquí está en las diferencias ya de manera resumida para que de esta manera podamos entender su aplicabilidad. Ahora, ¿qué es el método de análisis FMA? El método de análisis FMA es muy similar al método FMSA, sin embargo, se detiene antes de llegar al análisis de criticidad y no clasifica las fallas según su impacto. Creo que con esto nos está aclarando lo que ya hemos visto en las láminas anteriores. El FMA se centra en comprender los riesgos de las fallas y sus efectos, pero el FMA va un paso más allá al cuantificar los riesgos y evaluar la criticidad de la falla. Es un buen punto de partida para el FMSA, el FMA. Este permite a los equipos ampliar su análisis, optimizar la toma de decisiones para mejorar la confiabilidad y la seguridad. ¿Cómo funciona el análisis de criticidad FMSA? El paso final para implementar el FMSA es determinar la criticidad de cada falla que se ha definido, ayudar a priorizar las reparaciones y las estrategias de mitigación, ¿no? Un plan de acción, y puede basarse en un número calculando previamente un número alto o significativo que la falla es probable o que las fallas son más dañinas o impactantes cuando ocurre. No es lo mismo un análisis de criticidad de activos, sin embargo, tanto el FMSA como un análisis de criticidad de activos puede ayudarle a determinar dónde dirigir los recursos de mantenimiento, ¿no? A veces queremos hacer todo y recuerden, no solamente hacer una gestión de activos involucra hacer todo, sino que son etapas que tenemos que priorizar procesos, subprocesos, y sobre eso vamos a ir en la mejora continua y al World Class. Por lo tanto, eso es lo que apunta, ¿no? El caso del ISO 55000. Pero hay muchas técnicas aplicadas, ¿no? Y que van amarrados a lo que, que convergen, ¿no? Para poder hacer una buena implementación ISO 55. Esta es una herramienta muy importante que ayuda al tema de la confiabilidad, que es parte de la ISO 55000. La mejor herramienta para realizar FMA y FMSA está buscando una herramienta para optimizar su análisis, ¿no? Vamos a encontrar en el mercado mucho software, ¿no? Vamos a encontrar software con plataformas versátiles que permiten mejorar el proceso de la realización de análisis. Herramientas basadas en la web, a las cuales puede acceder desde navegadores populares como el Google, el Chrome, el Safari, el Edge. Además, tiene una versión
de aplicación descargable que es compatible con el Windows y el Mac OS. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que ahora, no, esto no lo instalan en la máquina, simplemente nos dan unos accesos y nos vamos a la nube donde están estas plataformas y las podemos usar, ¿no? Lógicamente que esto es un tema de membresías, es un tema de también ah, de pagar actualizaciones, pagar los derechos, ¿no? Por el uso del software, por el uso de la plataforma para almacenar la información y hay muchos, ¿no? Muchas relacionadas a lo que es el FMA y el FMSA, ¿no? Entonces vamos a ver el Midomap, el Midomap, que es un muy buen software para su uso, ¿no? El QualiPro de la misma manera y el SoftXpert, que también es otro muy bueno, inclusive certifica su uso. Ahora, si nosotros ya hemos visto lo que es el FMA, el FMCA, también tenemos que ver el árbol de decisión de tareas. En este árbol de decisión de tareas, vamos a ver un árbol de decisiones que es un diagrama en el que se representan las decisiones que se deben tomar, los diferentes escenarios que pueden ocurrir y todos los posibles resultados. Por lo tanto, un árbol de decisiones sirve para la ayuda, para tomar decisión y se debe tener en cuenta varios escenarios posibles, ¿no? Entonces, podemos armar nuestros escenarios, ¿no? Desde un Excel, desde un Word, pero si lo tenemos en un software, como lo que ya hemos hablado, ¿no? El árbol se va armando también bajo ese esquema, ¿no? El árbol de decisiones, ¿no? Los elementos de este árbol de decisiones está conformado por los siguientes elementos. El modo de decisión corresponde a una decisión que se debe tomar. En el árbol de decisiones se representa como un cuadrado. El nodo de probabilidad simboliza que puede tener lugar varios escenarios. Cada una de las ramas que sale un nodo de probabilidad representa un escenario diferente. Y el nodo final que representa un resultado. Por lo tanto, se identifican fácilmente porque no sale ninguna rama de ellos. Entonces, ¿cómo hacer un árbol de decisiones? Para hacer un árbol de decisiones se deben seguir los siguientes pasos. Representa la decisión principal, añade nodos, conforme se va estructurando, conforme se va abriendo, llegar hasta los resultados, tomar una decisión, ¿no? Hay que tener en cuenta que el árbol de decisiones no proporciona una decisión, sino que simplemente ayuda a decidir, ¿no? En el primer caso, lo que vemos, la representación de la decisión principal es el primer paso para hacer un árbol de decisión, es representar la primera decisión que se debe tomar en el diagrama. Cada rama expande el árbol de decisiones añadiendo nodos de decisión y de probabilidad. Llegar hasta los resultados es donde se va agregando nodos de probabilidad hasta que cada rama llegue a un nodo final o resultado. Y sobre eso vamos a tener, una vez finalizado el árbol de decisiones, vamos a decidir cuál es el mejor y lo que se puede implementar o hacer. Dentro de esto vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? de cómo funciona, ¿no? Es muy simple, solamente que conforme se va creciendo, los escenarios van agregándose, esto también se va volviendo más complejo, ¿no? Por eso muchos utilizan un software, ¿no? Justamente para que nos ayude a ordenar, a cuantificar y calcular, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Donde se ve el tema de la empresa Clarkson Products, ¿no? Tiene la posibilidad de proceder de inmediato con la producción de un nuevo equipo de más alta calidad, de la cual acaba de completar la prueba de prototipo. O hacer, o sea, el otro escenario,
hacer que el equipo de análisis de valor complete el estudio. O sea, hacer un estudio mayor adicional y por lo tanto el producto, ¿no?, salga al mercado, pero ya con un debido, una debida valoración según este estudio que van a realizar. Van a cambiar, uno, las cantidades a producir y dos, los precios unitarios de cada uno, ¿no? Si ellos lo sacan de manera inmediata, los precios unitarios son menores. Producen más porque tienen más tiempo. Y en el segundo caso, simplemente tienen menos tiempo, producen menos, pero tienen un mayor costo porque han hecho un análisis de valor, lo que el mercado puede pagar por su producto. Entonces, de esto vamos a ver cuál es el más rentable. Y aquí vamos a ver que empezamos a calcular cada uno, transformamos este escenario, vamos a tener 4 alternativas, de las cuales 2 no implican ningún costo adicional, pero 2 sí implican una inversión, que es el estudio prácticamente. Entonces, de este ejemplo, ¿no?, vamos a ver, ¿no?, 2 escenarios: el proceder con la producción o el hacer el estudio. Dentro del proceder con la producción vamos a vender 100.000 unidades, ¿no?, que representa el 60% de la producción, y vamos a tener en la venta 75.000 unidades que representan el 40% de la producción. Mientras que en el otro escenario, si se hace el estudio, se va a tener una venta de 75.000 unidades que van a representar en este escenario el 70% de la producción, y en el otro 70.000 unidades que representan el 30% de la producción. Cuando nosotros vemos por los precios unitarios que ya hemos visto en el enunciado, ¿no?, nos sale que la primera alternativa vamos a tener 55 millones, en el segundo 41 millones, pero el promedio ponderado es 49.500.000. Por lo tanto, eso es cuando procedemos directamente a la producción. Pero mire, produciendo menos, pero con mayor valor, ¿no?, después del estudio, ya esto cambia, porque en la tercera y cuarta alternativa no vamos a obtener un valor de 56.150.000, en el otro 52.400.000, y el promedio ponderado, ¿no?, porque acá estamos viendo 70-30, nos sale que es 55.025.000. Entonces, entre 49.500 y 55.025, vemos que el segundo escenario es el más rentable. Esto es justamente a donde apunta, ¿no?, el tema del árbol de toma de decisiones. Entonces, los requisitos de las actividades de mantenimiento no permanecen estables, sino que cambian, ¿no?, en esto de los criterios de frecuencia óptima y economía del mantenimiento, ¿no? A veces no, como dicen, no está escrito en piedra, ¿no? Es un elemento vivo, va cambiando en el tiempo en función a muchos escenarios que se van presentando, mejoras que se realizan, parámetros que se identifican dentro del proceso. Entonces, dice, cambian cuando los entornos de negocios y tecnológicos, la tecnología, ¿no?, ¿cómo nos ayuda? El buen uso de la tecnología también nos permite mejorar el proceso, ¿no?, hacerlo más esbelto. Por lo tanto, la función de mantenimiento debería evaluar sus objetivos y sus modos de funcionamiento y modificarlos cuando sea necesario. Esto implica la actualización de los planes de mantenimiento, desarrollo y reestructuración de recursos y evaluación de procesos y redefinición de los existentes.
Por esta razón, el objetivo del Departamento de Mantenimiento de una organización es prevenir, mitigar el deterioro del desempeño de los activos en servicio y gestionar el riesgo de una falla cuando se pierde la función deseada del activo. La necesidad de incrementar la confiabilidad y disponibilidad de los activos físicos se hace perentorio la elaboración o diseño de planes de mantenimiento haciendo uso de la metodología desde la etapa temprana del ciclo de vida del activo, tales como el RCM, el FMSA, el FMA, el RBI, para que de esta manera adecuar el plan de cuidado del activo al contexto actual. Entonces, vamos a ver también el modelo de decisión de costo-riesgo. Para determinar la frecuencia óptima de inspección, se requiere de la construcción de dos curvas. Una que representa el costo asociado a las diferentes políticas de inspección, modelado a diferentes frecuencias, y otro que indica los costos de riesgo asociado a una falla o pérdida de función, primaria o secundaria, del activo físico. Riesgo es igual a probabilidad de falla por consecuencia. Estas dos curvas se combinan en un modelo de decisión conocido como modelo costo-riesgo, ¿no? Entonces, el modelo costo-riesgo particularmente es útil para decidir escenarios en intereses de conflicto como el escenario operación-mantenimiento. Por una parte, el Departamento de Operaciones requiere que el equipo o proceso opere por un tiempo prolongado para alcanzar las metas de producción y simultáneamente, por el otro lado, el Departamento de Mantenimiento requiere que el proceso del activo se detenga con cierta frecuencia para poder intervenirlo y poder ganar confiabilidad de ello, ¿no? Cuando las plantas funcionan de manera continua, ¿no? Las ventanas de intervención prácticamente se hacen escasas. Y todo lo que se pida de tiempos de intervención tienen que ser debidamente programados, informados y validados para que de esa manera ese tiempo, esa parada, se dé y se pueda aprovechar al máximo, ¿no? Les explicaba el tema de la pesca, ¿no? En la pesca, una vez que empieza a producir, ¿no? Cuando están en plena campaña de pesca, ya las plantas harineras no paran. Que el equipo está fallando, que el equipo está sonando, ponle ventilación forzada, agrégale aceite, agrégale grasa, haz todo lo que quieras, pero ese equipo no para, ¿no? Entonces, como mantenimiento, no podemos intervenir durante esos 2-3 meses, a no ser que se genere una ventana, ¿ya? Entonces hay plantas que, en función al cardumen que capturan, llega a las plantas procesadoras, las plantas de beneficio, ¿no? Y te generan ventanas, ¿no? Hay ventanas entre barco y barco, pero hay otras plantas que sí trabajan día y noche y no paran hasta el fin de la temporada. Entonces, son estrategias de mantenimiento que tienen que ser cada vez más confiables, más asertivas, para de esa manera evitar la parada de los equipos cuando funcione. El modelo de decisión costo-riesgo pueden detectarse 3 curvas que varían en el tiempo. La curva del nivel del riesgo, que es el probabilidad por consecuencia, la curva del costo de inspección, costos directos más costos indirectos, la curva del impacto total del negocio, ¿ya?, que resulta de la suma de punto a punto de la curva de riesgo y la curva de los costos de inspección, ¿no? Entonces, en la curva de nivel de riesgo hay variables a considerar para el cálculo de riesgo. Se encuentra en el incremento acá hay un error, de la falta de falla, conllevando reducción de la confiabilidad. En el siguiente, la curva del costo de inspección, en el cual se simulan los costos de diferentes frecuencias. Y la curva de impacto total, ¿no?, que ya hemos visto que es la suma de ambos, y se busca el mínimo o punto de inflexión de esta curva. Representa el mínimo impacto posible en el negocio. La suma de los dos tiene que ser el mínimo y está ubicado sobre el valor que puede traducirse como el periodo o frecuencia óptima para la realización de la acción de mantenimiento.
Llevar a cabo la inspección a la izquierda, ¿no? Vamos a analizar la curva, ¿ya? Acá la tenemos. Dentro de los modelos de decisión, podemos ver que el costo-riesgo puede destacarse tres curvas que varían en el tiempo, ¿no? Lo que hemos hablado. El análisis de la ecuación de riesgo permite entender el poder de este indicador para el diagnóstico y la toma de decisiones, debido a que el mismo combina probabilidades o frecuencias de fallas con consecuencias. Entonces, aquí prácticamente estamos viendo la optimización de la frecuencia de inspección, ¿no? Por un lado los costos directos y el otro el riesgo de los costos, ¿ya? Y el punto económico, ¿no? Estamos hablando con el impacto total de los costos, ¿no? En el negocio. El riesgo se comporta como una balanza que permite pasar, a pesar de la influencia de ambas magnitudes, probabilidad de falla y consecuencia de falla, en una decisión particular. El mantenimiento moderno, sustentado en la ingeniería de la confiabilidad, requiere de un cuidadoso proceso de diagnóstico de equipos y sistemas, el cual debe estar basado en el riesgo. Puede entenderse entonces como el proceso que busca caracterizar el estado actual y predecir el comportamiento futuro de equipos y sistemas. Les había hablado, ¿no? Para obtener estas gráficas, por decir, podemos utilizar el Python. El Python nos ayuda a unir muchas variables, ¿no? Como en este caso estamos hablando variables de fallas, variables de costos, variables de indicadores como el MTF, el MTTR, horas de trabajo. Y esas variables nos van a generar estos gráficos de dispersión y donde nos podemos ubicar en qué momento puede ocurrir un determinado evento, ¿no? Esto me sirvió mucho para hacer la proyección, o sea, en el futuro, ¿no? Después de haber hecho el análisis de fallas, su impacto en los costos, sus horas de trabajo, de una flota trackless, ¿no? Que finalmente lo que se determinó que en el tiempo, en 2 años a más, iban a fallar los componentes si no se recurría al tema de los cambios. ¿Por qué? Porque las horas de parada, las horas de intervención eran aproximadamente entre 200 a 500 horas de parada. Y eso estaba asociado a lo que eran componentes. Y todo eso salía del análisis Python de la estadística y valores y datos registrados en 4 años de seguimiento a la flota trackless. Vamos a ver el criterio de la frecuencia óptima, ¿no? También las tareas basadas en condición, porque aquí, así como hemos visto los tipos de mantenimiento, esto también aplica justamente a esta parte en lo que es las herramientas a utilizar, ¿no? En lo que es el RCE para el análisis. Cualquier tarea basada en condición que se seleccione, predictiva, basada en condición o tarea de monitoreo de condición, debe satisfacer los siguientes criterios adicionales. Debe existir una falla potencial. Debe existir un intervalo o periodo para el desarrollo de la falla. El intervalo de la tarea debe ser menor que el intervalo probable más corto. Debe ser físicamente posible realizar la tarea en intervalos menores. El tiempo más corto entre la detección de una falla potencial y la ocurrencia de una falla funcional, ¿no? El intervalo, ¿no? Que estamos hablando, P menos F, menos el intervalo de la tarea, debe ser suficientemente largo para predeterminar la acción a ser tomada a fin de evitar, ¿no? Eliminar o minimizar las consecuencias del modo falla. Entonces, esta parte, ¿no? Aunque ya lo vemos gráfico, ya lo vemos de manera calculada, ¿no? Pero resume todo lo analítico o que se va generando de ese análisis de falla, ¿no? Entonces, para hacer una tarea basada en condición tiene que reunir ciertos requisitos, ¿no? Ciertas condiciones. Y que eso prácticamente
para aquellos que ya lo están realizando, van a ver que es prácticamente su know-how redactado en en estas condiciones, ¿no? De mi parte, eso es todo, alumnos. No sé si tendrían consultas. Bien, vamos a empezar con la ronda de preguntas, ¿sí? Voy a activar en estos momentos los micrófonos para que puedan realizar sus consultas directamente. Les pedimos de igual manera hacer uso responsable de esta herramienta, ¿sí? Para mantener el orden y el buen desarrollo de la sesión, ¿ok? Ya pueden hacer sus preguntas en orden, por favor. ¿Alguna pregunta? Adelante, José Luis. Sí, profesor, tocó un tema de un software que dijo que era el Python, ¿le escuché? ¿Es una Right. herramienta de programación? Es una herramienta de proyección. Lo que hace esta herramienta son regresiones lineales en función a los datos y te relaciona parámetros o indicadores que tú ya manejas para generarte una proyección en el tiempo. ¿Qué Ya, es lo que quiere? o sea, lo que quiero entenderlo, ¿cómo se llama? Hoy en día se usa, bueno, se usa bastante es el Power BI, ¿no? Entonces, parecido a eso, es algo así, una herramienta como de estadística. No, el Power BI lo que te ayuda es a hacer reportes, ¿no? Te ayuda a generar, sobre la base de datos que tú ya manejas, te genera los reportes que tú deseas, ¿no? Las curvas, tus paretos, tus pi, tus tendencias. Pero en este caso, el Python lo que hace es que te analiza variables. O sea, ejemplo, ¿no? Un equipo, cargador frontal, cualquiera, tienes horas de trabajo y por el otro lado tienes fallas, ¿no? Y fallas relacionadas a diferentes componentes, ¿no? Sistemas, sistema motor, sistema transmisión, sistema hidráulico. Entonces, cuando tú haces esa unión entre las horas versus los tipos de falla, lo que te va generando son tendencias. ¿Cuáles son las fallas en función a las horas de trabajo del equipo? ¿Ya? Para algunos, tal vez las fallas va a ser recurrente en muy corto plazo porque el equipo trabaja pues 20 horas diarias, pero hay otros que trabajan 10 horas diarias y por lo tanto su recurrencia va a salir pues ya no muy pronto, 6 meses, un año, sino va a salir tal vez en 2 o 3 años. Pero esta tendencia se saca de información que ya se va obteniendo, ¿no?, en el tiempo. Como te dije, este análisis que me sirvió mucho en equipo Trackless fue de 4 años. Los costos, ¿no? Los costos asociados al equipo y a los sistemas de cada uno de los equipos, que también tú relacionas costo versus horas de trabajo, ya tienes otra relación en la cual te puede determinar cuál va a ser tu costo futuro, ¿no? Lo que hace es regresión lineal, ¿no? O sea, una regresión lineal va hacia atrás sobre los datos que tiene, proyecta y le genera una función y una curva. Eso es lo que hace este software, ¿no? Prácticamente es lo que hace y te lo sacan en estos gráficos de dispersión. Hay muchos gráficos que te puedes sacar y en el cual tú puedes analizar, ¿no? Muchas gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenas Ingeniero, noches. ¿Y qué tal, ingeniero? Buenas noches. Disculpe, ¿qué tan importante es implementar el diagrama de Jack-Knife? A ver, ¿te refieres Jack Knight? Ya, mira, dependiendo también de la organización, ¿no? Si tú cuentas con la información, ¿ya? Con la información, con una base de datos en las cuales tú puedas
eh, ordenar esa información y puedas generar esa metodología de graficar, ¿ya? Y te va a ayudar, no te va a generar un desgaste solamente por generar ese tipo de reportes. Yo creo que necesario y válido. Pero si es una empresa donde, y voy a aclarar esto, ¿no? Donde hay empresas, ¿no? O negocios, donde planificación y confiabilidad es una sola persona, dos roles para una sola persona, ¿no? Y por lo tanto, el solamente hacer cada uno de sus actividades, ¿no? Cada una de sus actividades, tal vez no le dé tiempo, les desgaste tiempo y tenga que priorizar en otras herramientas que sean mucho más rápidas y ágiles. Otra empresa mucho más grande, mejor estructurada, con mayores recursos, donde tenga un área de confiabilidad y dentro de eso tenga alguien que se dedique exclusivamente a ese análisis de información, definitivamente que su aplicabilidad debería de darse. Sí, sí. Ingeniero, Sí, muy ingeniero, buenas buenas noches. noches. Una consulta. Aparte de la herramienta Python, ¿qué otro método o otro programa que nos ayude a encontrar o a pronosticar las fallas usted nos puede recomendar, aparte de Python, ¿no? Bueno, mira, no he utilizado otro software más que el Python. No te podría dar este alcance, pero en el mercado sí hay otros software que tienen las mismas tendencias, ¿no? O sea, para el análisis. Como te digo, pero inclusive la certificación y el uso Python es algo que se está dando por su aplicabilidad, ¿ya? Para este tipo de análisis estadístico, de pronóstico, utilizando variables en función a datos que has almacenado durante mucho tiempo y que quieres saber cuál va a ser la tendencia y cuál va a ser eh, este, eh, el impacto, ¿no? En un determinado tiempo. Luego los otros software de tendencias, bueno, vamos a ver pues muchos ahí de mejora más que de tendencia, ¿no? Y en este caso los software que te he presentado acá es lo que son el árbol de decisiones. El profesor, una consulta. Hay un software que en dos ocasiones lo escuché, no, yo no lo he trabajado, en la mina sí lo usaban bastante, era el Primavera. No sé si tiene referencia a ese software, porque comúnmente es un software que, bueno, que es licenciado y no se obtiene así nomás para poderlo manipular o manejarlo, ¿no? Claro, lo que pasa es que el Primavera es un software para manejo de proyectos, ¿no? Es como el Project, pero en una versión avanzada, ¿no? Donde tú pones tu escenario base, tu línea base, sobre eso tu plan de seguimiento y vas hallando actividades críticas, tendencias, recursos. Realmente es un software utilizado para proyectos, ¿no? Más es un software de control que es un software de pronóstico. Profesor, buenas noches. Buenas Una noches. consulta. Era con respecto al árbol de decisiones que usted manifestó. Quería saber, porque usted ahí más que nada lo analizaba por temas de optimización de frecuencias o costo-riesgo, si a esto también usted le agrega el tema del análisis con respecto a temas de seguridad o a medio ambiente, ¿no? Que en sí el libro de Murray habla de eso también, ¿no? Claro, por eso las variables en este árbol de decisiones, por eso se hablaba, ¿no? En el caso, pueden
haber variables que impactan a la operación, impactan a mantenimiento, o también impacta también a la seguridad y al medio ambiente. Recuerda que este mismo árbol de decisiones lo vas a ver utilizado para lo que es seguridad. Aquellos que manejan seguridad también han visto el tema de los 5 por qué, han visto los Ichikawa, para el tema del análisis causa-raíz cuando hay un evento, ¿no? Cuando hay un accidente o un cuasi accidente. Y utilizan la misma metodología. ¿Ya? Entonces, lo que sucede es que es solamente que se parametriza para el objetivo que se va a analizar, ¿no? Visto desde un punto de proceso, visto desde un punto de seguridad, o visto de un punto de gestión de activos, como lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Ok, profesor, gracias. Profesor, buenas noches, disculpe. Sí, buenas noches. Como parte de poder complementar el tema teórico, me gustaría de repente contar con una plantilla de un caso ya resuelto para poder iniciar el tema práctico, ¿no? El tema teórico se complementa con lo práctico y qué gran aporte sería de su lado, ya con un caso ya resuelto de su expertise y que nosotros podamos reproducir. ¿Hay forma de poder contar con esa facilidad de su lado? Gracias. Ya, es algo que les voy a compartir, para de esa manera ustedes puedan tener una línea base, un modelo que les pueda ayudar. Como les dije, es una casuística de cada uno de ellos para poder, cada uno tiene su escenario propio, pero que les puede servir de guía para que ustedes elaboren el suyo, ¿no? Excelente, muchas gracias. ¿Algo más? ¿Algún otro Buenas profesional noches. tiene alguna duda? Bueno, sí, una consulta. En cuanto a lo que es la tribología, ¿no? ¿Qué tan efectivo es, ¿no? Lo que los análisis, como también la parte de motor, ¿no? Y transmisión. Ya, cuando tú hablas de la tribología, ya me estás hablando de todo lo que es la ciencia de los lubricantes, ¿correcto? Entonces, mira, el 40% de los eventos de falla, equipos, ¿no? Yo voy a equipos generalmente los diésel, ¿no? Y en mina, con mayor atención, los trackless, así he obtenido un 38% de fallas por eventos del tema lubricación, aceite, grasa. Por lo tanto, el 40%, si tú atacas el tema, por eso es importante, se ha convertido en toda una ciencia, ¿no? La tribología, nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Por qué? Porque eliminas muchos de estos fallos que va asociado al tema del desgaste prematuro, va asociado al tema de la rotura, inclusive al tema de funcionalidad del equipo, ¿no? Cuando hablas del motor, como tú lo dices, ¿no? Porque el solamente que genere, ¿no? Mala combustión en un espacio confinado como un trackless, ya puede paralizar la operación. Entonces, todo esto, ¿ya? Es muy importante. 40% de los fallos, ¿ya? Está relacionado a lo que es lubricación, ¿ya? Entonces, es un buen punto a atacar. 40% fallas en lubricación, 20% en lo que es inspecciones, 30% en lo que es todo lo que es preventivo, y lo que queda, bueno, son fallas que van a ocurrir y que a veces ya no puede ser manejado. Profesor, para hacer un aporte solamente referente a lo que es tribología, en la industria donde estoy yo, bueno, me desenvuelvo, nos apoyamos mucho de eso porque son indicadores. Por ejemplo, una flota que hay 25 camiones en 797, lo que hay
palas, lo que perforadoras. En todo ese sistema nosotros hemos observado de que la tribología nos da un mayor alcance cuando encontramos índice de potasio, sodio, si hay agua, si hay polvo, si por ahí de repente está ingresando y algo que está desgastando más rápido, se refleja automáticamente en que hay residuos de metales que a la larga puede ser de repente un turbo o de repente por ahí hay un desgaste excesivo de los paquetes de la transmisión. Cosas como esas nos han ayudado a salvar el equipo mucho más antes que se pueda dar, ¿no? Es correcto lo que acabas de hablar y buen aporte, ¿no? Justamente lo que te permiten estos análisis de aceite, ¿no? El seguimiento de estos análisis de aceite es qué acciones vas a tomar, ¿no? Uno, el cambio del aceite porque se degradó. Dos, porque hay un exceso de partículas, ¿no? Por un tema de mala combustión, hollín. Tres, porque hay desgaste de metales y en qué parte de los metales, ¿no? Entonces puede corresponder a los cojinetes, puede corresponder al turbo, ¿no? A los inyectores. Entonces eso ya te va dando el análisis de eso, análisis de muestreo de aceite, te va a ir llevando a que con anticipación generes un plan de acción, ¿no? Ese plan de acción va a conllevar a que no caiga el equipo. Por lo tanto, por eso yo decía, ¿no? Mira, estás hablando del motor, pero oye, tienes, ¿no? Los diferenciales, la caja de transmisión, todas las articulaciones, la articulación central, la cuchara, o sea, donde tú vas a ver, en todo vas a encontrar un tema no solamente de muestreo de aceite, que es la parte, el corazón de un equipo, ¿no? Pero también las articulaciones te puede parar un equipo simplemente por las actividades que realiza. Y más si hablas pues de cargadores porque te levanta pues 15, 20 toneladas, ¿no? A más, ¿no? La pala que son de 40 toneladas a 50 toneladas, ¿no? Realmente el tema de tribología es muy importante, por eso le decía, todo lo asociado a un equipo, 40% de fallas se refiere solamente al tema lubricación. Y de eso empiezan a atacar cuáles son aquellas fallas recurrentes, ¿no? Las que de mayor impacto, como ustedes hablan, componente, motor. Entonces, ustedes van a ir disminuyendo ese porcentaje y su disponibilidad y su confiabilidad va a incrementarse. Sí, bueno, quisiera también sumarme a una contribución de mi experiencia, ¿no? He tenido casos donde en recepción de maquinarias o vehículos o volquetes, lo he rechazado las unidades, ¿no? Por justamente en el muestreo de aceite, las cuales lo realiza en un laboratorio certificado. Y estos ya vienen con bastante desprendimiento de fierro, ¿no? Fierro y varias, bronce, cromo, y la empresa proveedora no ha podido solucionar estos problemas, ¿no? Antes de poderle recesionar y cancelarle la maquinaria entregada, ¿no? Correcto, así es. Inclusive, ¿no? Lo que nos recomienda fábrica, ¿no? Las 50 primeras horas y cambias todos los aceites. Inclusive los aceites que vas a instalar tienen que estar dializados para de esta manera garantizar que el equipo, ¿no? Inicie con cero impureza. ¿Alguna consulta adicional? Sí, una consulta y justo tengo estas dudas acá de sembrar. ¿A cuánto sería la impureza de que yo podría recesionar un equipo, ¿no? En cuanto a aceites, tanto hidráulico y de motor y transmisión, ¿no? Yo solamente veo los indicadores, no más de parte por millón, pero ¿cuál es el mínimo de impureza? Porque de todas maneras debe tener impureza, ¿no? Sí, creo que estamos hablando de 3 micras, ¿no? A menos, no puede tener más. O sea, ya cuando tienes 3 micras, ¿ah? Un cabello tiene 10 micras. 3 micras ya es una alerta. Debajo de eso es lo que deberíamos evaluar, ¿no?
para que no nos genere problemas. Profesor, referente a los aceites sintéticos, ¿tienen algún alcance adicionalmente si hay un alargamiento en su vida útil? Porque muchos a veces, por ser sintéticos, piensan que se les tiene que dar pues hasta el máximo, ¿no? Lo que pasa, vas a encontrar el aceite básico, el semisintético y el sintético. Todos te van a ofrecer esas líneas, pero todos esos están asociados a un tema de precio, ¿no? Entonces ahí viene la evaluación costo-beneficio. Si tú le vas a meter un sintético o un semisintético versus un básico, tiene que haber un tema de durabilidad, tanto del componente, ¿no? Y la degradación del aceite, ¿en qué tiempo? ¿No? Porque si no, no sería rentable. Entonces eso se tiene que evaluar porque generalmente no necesariamente el equipo necesita un cambio a un aceite mayor. ¿Quieres proteger al equipo? Pero ¿a qué costo? ¿No? Entonces también hay que evaluar eso. ¿Alguna otra duda, profesionales, que tengan para el docente? Sí, Edgar. Edgar, Rafael, levantaste la mano. ¿Tienes alguna duda? ¿Qué tal? Buenas noches, sí. Yo quería un poco aportar lo que comentaban los compañeros, era respecto al tema de lubricación. Entonces, es importante, sí, pero desde el lado, desde una estrategia de predictivo, ¿no? Porque no solamente hay una técnica predictiva, sino hay muchos más, ¿no? Que pueden ayudar a alargar la vida útil de un equipo, de un componente. Entonces, ese es uno, y como experiencia le digo lo que comentaba el compañero respecto a los aceites. No se te escucha. ¿Aló? Sí, nuevamente se fue la llamada, Edgar. Ah, profesor, ¿ahí me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Te Ya. escuchamos. Sí, sí, profesor. Lo primero era, gracias por la capacitación, muy buena. Y lo segundo era, ¿cómo se llama? Decirte pues, que el tema del predictivo, el predictivo es una estrategia muy buena que deberíamos aplicar desde el punto de vista de, ¿cómo se llama?, alargar la vida útil de los equipos, ¿no? Entonces, y lo otro, respecto al aceite sintético, sí es cierto, hay tipos, pero a mí, en el caso de los equipos, yo trabajo en el sector pesquero, entonces a mí sí me ha dado resultado el caso de las compresoras, ¿no? Las compresoras de aire, ¿no? Al aplicar, ¿cómo se llama?, un sintético, sí me ha duplicado las horas del mantenimiento preventivo. Entonces, eso quería aportar, profesor, respecto a mi experiencia. Perfecto. Sí, por eso yo le decía, el costo-beneficio, ¿no? Tú dices, he invertido un X cantidad, 50% más de lo que cuesta, pues, un básico, pero me está durando el doble de horas. Tu costo unitario por el costo del lubricante que ahora estás usando, ha habido un rendimiento, ¿no? Igual en el tema de los componentes, porque le estás alargando la vida, ¿no? Entre comillas, porque estás cambiando menos componentes en su ciclo de vida. Pero eso es para una compresora, pero en caso de un equipo diésel va amarrado a otros sistemas, ¿no? Porque cada intervención, cuando intervienes el motor, también tienes que intervenir otros sistemas en paralelo, como es el sistema hidráulico, como es el sistema de transmisión, como es el sistema, si fuera un equipo de perforación, un sistema de perforación y máquina perforadora. O sea, se tiene que analizar todo el conjunto, todos los sistemas, porque no solamente es un determinado componente separado de todo el conjunto del equipo, ¿no?
Porque recuerden, cada parada debe ser programada, planificada, inclusive operaciones no nos los quiere dar. Ustedes serán testigos de eso, ¿no? No les van a dar, a no ser que tú le digas, ya cumplió y necesitas, esta es su frecuencia de mantenimiento. Pero que tú lo pidas porque hoy día para el motor y mañana para el sistema hidráulico y mañana para el sistema de transmisión, no se lo va a dar. Entonces tienes que empezar a enlazar el impacto que va a tener en el conjunto del equipo. Por eso que les decía, dependiendo del objetivo a dónde apunte y siempre llevando el tema costo-beneficio, ¿no? Cambio aceite, pero también voy a seguir pidiendo los equipos para el cambio de filtros, ¿no? O sea, los filtros no cambian. Mejoraste el aceite, pero el filtro no. Entonces hay que ir buscando el tema de evitar, porque se convierten en paradas adicionales. Bien. Bien, muchas gracias a todos por su participación en la sesión del día de hoy. El enlace de asistencia ya ha sido compartido mediante el chat de Google y también va a ser compartido el día de mañana mediante el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Les recuerdo además que la grabación de esta clase ya va a estar disponible el día de mañana en su aula virtual y también va a ser compartido por su grupo de WhatsApp para su reforzamiento. Asimismo, también les informo que aún está disponible la certificación que es avalada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con el valor promocional de 89,90. Si desean acceder a ella, pueden comunicarse directamente con nosotros al número en el chat, ¿sí? Y también nuevamente les agradezco por su participación y por su atención. Nos vemos en la próxima sesión. Buenas noches. Buenas noches a todos.